Hermanos, bienvenidos a este entrenamiento. Estoy muy contento de poderlo compartir con ustedes. Es una masterclass más que un entrenamiento, es simplemente una introducción a los círculos masculinos. Hoy vemos mucho que están empezando a surgir más movimientos, que está surgiendo esto, que está regresando, porque realmente no es algo que sea nuevo, es algo que lleva ya muchos años, incluso lleva, nuestros ancestros se juntaban en círculo para sostenerse, ¿no? Se juntaban en círculo para compartirse, para tomar decisiones, para confrontar, para muchas otras cosas. Y lo que estamos haciendo es trayendo esta medicina de vuelta a este mundo moderno, a este mundo nuevo, este mundo en el que vivimos, ¿no? Realmente hay muchos movimientos que empezaron incluso desde los años 70 con Robert Moore, Robert Bly, algunos otros hermanos también, Mankind Project, que también es algo que honro yo mucho, y hoy en día se ve mucho también con Sacred Sons. Yo soy co-líder de esta organización. Entonces, para mí es un honor poder presentar esta pequeña introducción a los círculos masculinos, qué son, qué no son, eh, facilitar, ¿no? Que es importante tomar en cuenta en estos espacios. ¿Y esto es para qué? Para compartirlo con ustedes. Y ahorita, bueno, vamos a entrar un poco más a detalle de esto. La realidad es que justamente tuvimos un evento hermoso en San Miguel de Allende con esos maravillosos hombres. Fue un círculo, éramos 27 hombres ahí trabajándonos, confrontándonos y mucho, mucho más. Es una medicina hermosa. ¿Para qué es importante para ti esto? Si deseas encarnar un facilitador o simplemente conocer más acerca de estos espacios para darte esa oportunidad de ir a algún evento o tomar algún proceso más profundo también en línea, para eso es, ¿no? Es una capacidad de sostenernos a nosotros mismos con responsabilidad y poder también sostener a otros, ¿no? ¿Para qué? Para que esto se expanda, para que esto crezca. Entonces esto para mí es importante y creo que también lo es para ti. Por, por, por eso estás aquí, por eso estás viendo este video y creo que es importante que te quedes. ¿Qué te voy a recomendar? Pues simplemente ten un lápiz donde anotar, silencia tus notificaciones, date este espacio para ti, para poder absorber la mayor información, que es importante absorberla, sí, sí es importante, pero también es llevarla a la práctica en tu día a día. Eso es bien importante y abre tu mente, invita a la curiosidad para esta masterclass. Esto también para mí es importante, hermano. Ahora vayamos a pasar. Esto es para ti, hermano, si lo que buscas es conocer las bases de los círculos masculinos. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven? ¿Para qué me van a ayudar a mí en mi camino? ¿O para qué sirven si lo que pretendo es apoyar a otros hermanos, ¿no? Si deseo comprender la función, si deseo también saber qué es necesario para facilitar, qué es importante tomar en cuenta, sobre todo para tomar responsabilidad de estos espacios. Recordemos que los hombres están confiando en nosotros como facilitadores. Entonces es bien importante encarnar estas cualidades para que este espacio se lleve de la mejor forma, de la mejor manera, en un lugar seguro, en un espacio de confianza, ¿no? Que eso es bien importante. Para llevar estos espacios no necesitas experiencia previa en los círculos masculinos. Aún así, yo recomiendo que si es algo que te llama, acude a uno. Existen muchos espacios allá afuera. Busca Mankind Project, busca Sacred Sons, busca otros hermanos que estén en tu localidad haciendo estos espacios y date la oportunidad de vivir esta experiencia. Porque aunque no necesitas esa experiencia previa en los círculos masculinos, sí es importante que veas cómo es, cómo se siente, lo vivas, lo experimentes, ¿no? La experimentación es importante. ¿Por qué? Porque la información se queda ahí, pero cuando lo bajas es cuando lo empiezas a experimentar y ahí se convierte en sabiduría y en conocimiento, ¿no? Tampoco es necesario tener conocimientos muy específicos sobre espiritualidad. ¿A qué me refiero con esto? No necesitas un camino muy específico. Por ejemplo, hay hermanos que han caminado el taoísmo, hay hermanos que caminan la medicina tradicional mexicana, hay hermanos que caminan las tradiciones de su propia tierra, hay hermanos que
siguen otras corrientes espirituales y está bien, todo es bienvenido y eso es importante, o sea, no necesitas algo muy específico. Ahora, tampoco juicios eh, es un espacio sagrado, es un espacio donde no hay juicios, donde realmente es tener esa apertura en recibir todo y que todo sea visto, no imponiendo creencias, no imponiendo formas, sino simplemente evitar esos juicios, ¿no? Tampoco necesitas ser perfecto o tener todas las respuestas. Justamente para eso es este trabajo, para tener esas respuestas, para encontrar las respuestas a esas incógnitas o a esas preguntas o a esas preocupaciones que vienen surgiendo en ti. Justamente para eso son estos espacios. Entonces, no necesitas esto, pero es importante lo que acabo de mencionar, ¿no? Para llevar estos espacios, lo que sí necesitas es la disposición de primero explorarte a ti, hermano. Yo empecé estos espacios por mí. No tenía buena relación con mi masculino, con otros hombres en mi entorno, tampoco podía relacionarme de forma correcta, no sabía cómo, porque no había aprendido cómo hacerlo. Entonces esto me permite mejorar mi mundo relacional también, ¿no? Entonces para mí bien importante mi propio crecimiento en estos espacios, ¿no? También la apertura para conectar con otros hombres de una manera diferente, sin máscaras, sin armaduras, ¿no? De una manera auténtica, de una manera real, ¿no? ¿Quién soy realmente y por qué puedo permitirme ser visto en todo lo que soy, ¿no? En absolutamente todo, ¿no? Es importante tener un compromiso con la honestidad y la responsabilidad de tu propio proceso también, ¿no? Estos espacios se maneja la honestidad y es uno de los grandes acuerdos que hay en estos espacios. En estos espacios hay acuerdos, ¿no? Y uno de esos es aceptación, un lugar donde no hay juicios, un lugar de honestidad, un lugar donde nos hacemos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras emociones y sobre todo de nuestras acciones. Entonces, ¿cómo estás caminando en la vida? Y bien importante, ganas de aprender, de compartirte, de de sostener, de sostener a otros hombres en su proceso, no necesariamente decirles lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer, porque no es el espacio, simplemente sostenerlo, hermano, estoy ahí contigo y ahorita vamos a explorar más a profundidad todos estos puntos, ¿no? Que son importantes. ¿Qué vas a aprender aquí? ¿Qué es un círculo masculino? ¿Qué es un facilitador? ¿Cuáles son las cualidades de un facilitador? Y mis sugerencias para empezar estos espacios. Obviamente todo esto, hermano, es a tu consideración, es una invitación, es lo que yo puedo compartir en base a mi camino y a mi experiencia, ¿sí? Que lo he caminado ya el tema de los círculos durante 4 años. Primero un año de mi propio proceso para después empezar 3 años ya a caminarlo, a facilitarlo, a llevarlo y aún así sigo aprendiendo y sigo equivocándome y sigo cometiendo errores y sigo también celebrando y reconociendo nuevas cosas en mí y dándoles la bienvenida, ¿no? ¿Por qué te puedo acompañar? Porque yo mismo me he hecho muy responsable de mi proceso, de mi crecimiento. Es algo que hago constantemente. Es mi forma de vida. Es mi forma de vida el estar al acecho de mis pensamientos, al acecho de lo que está presente en mí y, y buscar esa alquimia, ¿no? Esa alquimia a través de ese mago interior, ¿no? Que está en mí, ¿no? Ese mago que me permite hacer esa transformación y esos cambios con esa responsabilidad. Y, y pues no ha sido un camino fácil, ¿no? Empiezo yo siendo ese hombre que no ponía límites, ese hombre que se permitía ser pisoteado, ese hombre que estaba en una profunda depresión, en adicción, eh, donde mi vida no estaba en un lugar adecuado, ¿no? Donde me mentía mucho a mí mismo y por ende mentía en mi entorno, ¿no? Entonces de ahí fue un cambio a través de diferentes herramientas, pero la herramienta que más logró permitirme estar en el lugar que me encuentro hoy son los círculos masculinos y el trabajo con mi propia masculinidad. Sobre todo trabajar con mi masculinidad, con el sagrado masculino en mí y poder hoy en día decir que me puedo sostener, algo que antes no podía hacer,
no podía sostenerme, no sabía cómo, no había aprendido. ¿No? ¿Por qué? Porque yo aprendí a ser hombre en base a lo que me decían, en base a esas historias que me contaban, a las creencias y a las limitaciones sociales, ¿no? Eh, entonces aprendí sin una guía, ¿no? Sin una guía y creo que eh, hoy en día, gracias a estos espacios, gracias a otros hombres que están haciendo su trabajo, puede haber más claridad y hoy en día decido ser ese padre para mí, hoy en día tomo ese rol, me hago cargo, tomo responsabilidad y empiezo ese trabajo convirtiéndome en ese padre para mí mismo. Ese padre que no tuve, ese guía que no tuve, ahora lo soy para mí. Y lo soy para mis hijos, para esas generaciones que vienen atrás, ¿no? Entonces, por eso puedo acompañarte, porque llevo algo recorrido, porque también honro mi camino y el, y la poca o mucha experiencia que pudiera tener en este trabajo, creo que algo puede sumar en tu camino, hermano. ¿Por qué estoy enseñando esto? ¿Por qué estoy compartiendo esto? Por nosotros mismos, hermanos, por todos los hombres que estamos allá afuera, perdidos, a lo mejor sin un propósito claro, en busca de algo más profundo, en busca de un servicio, en busca de sentirme útil, de sentirme parte de algo mucho más grande que yo, ¿sí? De sentirme en ese espacio, en mi poder, en mi fuerza, y poder ser ese hombre que, que, que mi familia necesita, ¿no? Porque después es por ellos, ¿no? Por mi familia. Ese hombre que mis hijas necesitan, que mi hijo necesita, que mi mujer necesita. Eso es importante, que incluso mi madre, que mis hermanos, ¿no? Cuando es el momento de estar ahí para ellos, estoy presente, ¿no? Y después yo creo que de ahí, una vez que llego a este punto donde me sostengo a mí, encarno eso en mí, lo puedo hacer en mi familia, cómo lo comparto para nuestras comunidades, ¿no? Para todos estos hombres que están ahí y que automáticamente al hacer un impacto en un hombre vas a hacer un impacto en su familia, vas a hacer un impacto en sus vidas. Entonces, esto es bien importante porque es un impacto grande, es un impacto importante, muy importante de algo necesario en este mundo tan polarizado hoy en día. Entonces, esto es la razón por la cual lo quiero compartir, ¿no? Y veo muchos espacios también, y pues también para dar un poquito de información a los hombres que están tomando este paso hacia adelante y decir, mira, esta información quizá te pueda servir. Y si no eres tú una persona que quiere llevar estos círculos, pero necesitas esto para ti, para tu familia, aquí está también, porque un facilitador también es para su familia. Es decir, cómo te conviertes en ese facilitador en tu casa. ¿No? No necesariamente donde seas el que esté llevando procesos con tu familia, porque no es el lugar. No estás ahí para terapiar a tu mujer ni a tus hijos. Estás ahí para acompañarlos simplemente, encarnando este hombre que sostiene, ¿no? Y que eso es importante, porque si tu pareja no te lo pide, no lo hagamos. Simplemente acompañemos, porque en mi caso, ella lleva su proceso y respeto su proceso y la sostengo en ese proceso estando presente de lleno, atendiendo, honrando, siendo compasivo, siendo amoroso también. Entonces, desde ese lugar también, como lo hago, ¿no? Ahora también yo estoy en mi proceso, ¿no? En mi proceso y yo tengo la capacidad de sostenerme a mí mismo dentro de mi núcleo familiar y decir, aunque a veces me enojo, aunque a veces reviento, aunque a veces me deprimo, porque eso es normal y no voy a dejar de expresar que existen esos momentos en mi vida porque es así. Son altas y bajas, ¿no? Pero tengo la capacidad de regresar a ese punto seguro, porque mi hogar es ese lugar seguro. Entonces, justamente, esto es un círculo masculino, es un espacio sagrado, un entorno seguro, un entorno confidencial para compartirnos y explorarnos entre hermanos, ¿no? Un lugar donde nos apoyamos en nuestros propios caminos, porque cada uno de nosotros vamos caminando y tenemos nuestro propio camino, ¿no? Es decir, Jesús caminó el camino de Jesús, no el de Buda, ¿no? Por eso es Jesús, y ese es su camino, es el camino de él.
Entonces, estamos acompañando hermanos en su propio camino, en su propio proceso, simplemente sosteniéndolos y quizá guiando un poco hacia ese lugar y empoderando, empoderando. Y a mí me encanta esa palabra, empoderar, ¿no? Ese hermano que logra conectar con ese poder para poder enfrentar ese mundo emocional, esas adversidades en la vida, eso es importante, ¿no? Porque estamos en un proceso de evolución constante y un crecimiento donde eso requiere entrar en nuestras sombras, entrar en nuestro dolor, también celebrarnos. Entonces, para esto es para nuestro propio crecimiento, ¿no? Es un crecimiento en conjunto y ahí vamos acompañándonos y vamos haciéndolo, ¿no? Y la exploración auténtica es donde puedes ser completamente honesto contigo mismo. Para eso es este espacio, para poder ser auténticos, para ponernos incómodos y que de esa incomodidad broten cosas que quizá estando en nuestra comodidad no van a brotar. Si solo en la incomodidad van a brotar esos pensamientos o esas emociones y me voy a retar a mí mismo, porque van a surgir. Pero al momento de que surjan, estoy sostenido, estoy contenido alrededor de varios hombres que me van a apoyar y a sostener en mi proceso, ¿no? Cual sea mi historia, abandono de padre, ¿no? Que fue mi caso, relaciones conflictivas, donde hubo violencia, donde hubo abuso, ¿no? ¿Cómo soy un padre hoy en día? ¿No? Y qué cosas no he hecho para mis hijos y qué cosas he tenido que experimentar. O también qué cosas y qué lecciones he tomado en mi vida que quizá no fueron las correctas y es momento de aceptarlas y tomar responsabilidad y estoy acompañado. Eso es el espacio de un círculo masculino. Sí, para mí eso es. Es un espacio de hermandad, es un espacio de compartir, ¿sí? Más allá de técnicas como herramientas, es decir, el temazcal, el ejercicio físico, esas son herramientas, pero la esencia en sí es el crecimiento y la hermandad y el acompañamiento. Técnicas puede haber muchas y eso lo puedes definir tú. Herramientas hay varias, ¿no? Y quizá tú tengas muchas herramientas, ¿no? Pero simplemente recordemos que es un espacio de contención, no de imposición, no de imponer. No, esto es bien importante, es una invitación, es una invitación. ¿Qué no es un círculo? No es un lugar donde vamos a juzgar ni a criticar a los demás. Todo es bienvenido, hermano. Independientemente tus creencias, independientemente tus tradiciones, independientemente si eres religioso o no eres religioso, independiente tu preferencia sexual, no es el lugar para ir a juzgar ni a criticar y tampoco para competir ni demostrar que soy mejor que los demás, ni que soy más fuerte, ni que soy más exitoso, porque no estamos ahí para desvalidar las historias, porque por muy grande que creas o muy chico que creas que es tu historia o tu proceso, no se desvalida, ¿sí? Tu historia es tu historia y es válida, hermano. Y aquí estamos para aceptarlo, ¿no? No para competir, sino para compartir. Hey, hermano, permiso para compartirte algo. Fíjate que mi historia de vida fue esta, y yo experimenté esto, y yo logré esto con esto. Estás compartiendo tu historia, tu experiencia, tu propio camino, y el otro hombre va a decidir si lo toma o no lo toma. Pero te abres a esto. El ego se va a hacer presente. No lo podemos evitar porque es parte esencial de nuestro camino y porque nos acompaña. Pero no es un lugar para alimentarlo. Es un lugar para observarlo y para desafiarlo. No para alimentarlo. No para, miren, yo soy aquí el hombre que ha logrado todo esto. Yo soy el hombre que está aquí para esto. No, no es el espacio. Aunque sí se celebra. Se celebran los logros. Pero no para alimentar, sino para reconocer. Para que ese hombre pueda ver su grandeza. ¿Sí? Que quizá no ha podido
ver, no ha podido encontrar, ¿no? Tampoco es un lugar de imposición de creencias, hermanos. No estamos ahí para decir, es que yo creo esto y como yo creo esto, es lo que tienes que creer. Creo que esa época ya se acabó. Creo que es un lugar de diversidad de pensamientos y experiencias y hay que ser pacientes, tolerantes e inclusivos, pero sobre todo abiertos, sin juicios y sin nada. Y lo voy a seguir repitiendo porque esto para mí es esencial. No estamos para ahí para imponer, ¿no? Yo muchos de mis espacios comparto mi camino, mi experiencia en la tradición, pero no la impongo, ¿sí? Simplemente la comparto, que es muy diferente a imponer, ¿no? Entonces, eso es importante y esto tampoco reemplaza un proceso terapéutico profesional, ¿sí? Hay que reconocer nuestros límites. Este es un proceso de apoyo adicional. Si hay algún hombre que necesita un apoyo más completo en su camino, hay que llevarlo o guiarlo con las personas indicadas que realmente puedan acompañarlo ya en procesos que quizá están fuera de mis manos o de tus manos, ¿no? Entonces es importante tener esto muy presente. ¿Qué es facilitar? Facilitar es dirigir un proceso en el cual un hombre pueda descubrir la verdad sobre sí mismo y cómo se relaciona él consigo mismo y con el mundo y con su entorno, y que lo pueda observar y que tenga la capacidad de verlo y tú acompañarlo en ese proceso de exploración. Simple, ¿sí? No necesitamos saberlo todo y tener los consejos siempre para decirle lo que tenga que hacer porque no es por ahí. Es cómo vamos llevando ese proceso y más de cómo llevarlo, cómo ese hombre me está llevando a acompañarlo en su proceso. Para mí eso es facilitar, ¿sí? Y cuando me refería a hacerlo en el hogar, no me refiero a que facilites un proceso para tu familia. Nuevamente, no estás ahí para facilitar procesos para tu familia si lo llevamos afuera. Estamos para acompañarnos en familia y tener la capacidad de sostener y guiarnos en ese entorno familiar. Si esto lo quieres llevar a tu familia, no es facilitar cosas para tu familia, es acompañarnos en familia. ¿Qué cualidades son importantes para que un facilitador las encarne? Primero es la conciencia personal. Es decir, yo soy consciente de mi sombra, de mi luz, me conozco, tengo comprensión. Hay partes de mí que no conozco, pero si brotan las puedo observar. Que llevo un camino trabajando en mi propio proceso. Entonces soy capaz de estarme observando constantemente y ser consciente y darme cuenta de lo que pasa en mí, de lo que pasa con mi hermano y de lo que pasa en el entorno. ¿Sí? Desde un lugar de no juicio. Equilibrado en sus energías masculinas. Voy a dejarles un título de un libro en la descripción de este video, donde habla más de las energías masculinas. No, de todas formas voy a sacar videos explorando más estas energías. No quiero entrar muy a detalle hoy en ellas, pero va a haber videos donde voy a hablar de estas. Las energías masculinas, te voy a dar un ejemplo de una, el guerrero, la capacidad que tengo yo de poner límites en mi vida, o si está mi guerrero muy arriba, estoy siendo una persona que sobrepasa los límites ajenos, que no le importan los demás, o si estoy muy abajo, soy una persona que no pone límites, cuando quiere decir que no, dice que sí. ¿Sí? ¿Cómo está ese equilibrio? Ese es un ejemplo de equilibrar una energía. Curioso, auténtico, que seas curioso, curioso, hermano. Tengo curiosidad de entenderte más, tengo curiosidad de comprender tu historia, tengo curiosidad de saber más de ti porque realmente me importa. No porque tengo que hacerlo, porque es mi trabajo. Es muy diferente cuando lo haces desde un lugar auténtico de verdad quiero saber, hermano, porque de verdad me interesa y porque de verdad me gustaría acompañarte. Pero no desde el lugar de, es que
Necesito hacerlo porque es lo que hago, ¿no? Porque si no, ¿qué van a decir de mí? Y porque es lo que tengo que hacer. Realmente sé auténtico. Realmente hazlo por ese interés de verdad del servicio. Empatía va mucho a la mano con la curiosidad y la autenticidad, porque al final tu historia, hermano, es esa medicina que quizá ese hombre va a necesitar, ¿sí? Para su camino. Porque es la capacidad de ponerte en su lugar a través de su historia. A través de tu historia y de su historia, he estado en ese lugar. Y he atravesado esa sombra, y he atravesado yo ese mismo proceso que está viviendo ese hombre, entonces puedo sentirlo, hermano, te siento, hermano. Y ahí está la medicina. Ahí está. Entonces, en la capacidad que yo tengo de entrar a mi propia historia, voy a poder acompañar. Cuando la acepte, cuando me haga cargo, cuando atraviese esos procesos. Y la compasión es qué tan compasivo soy conmigo mismo para ser compasivo con otro. Y otra vez, no juicio, ahí no estamos para juzgar. Por más terrible que sea esa historia, si lo puedo llamar terrible, porque realmente, pero por más fuerte que sea esa historia, ¿cómo te mantienes? Confianza. Tienes que creer en ti, hermano, en ti mismo y en los procesos que estás llevando. Y tienes que confiar plenamente en lo que eres. Confianza. Confiar. Porque en la medida en la que tú crees en ti, el universo, Dios, como lo concibas, va a creer en ti. Y si tú crees en Él, Él cree en ti. Si lo quieres llamar Dios. Es importante también el confiar en la vida, en confiar en el proceso, en confiar en ti. No apegarnos a los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Y por eso mencioné el arquetipo del guerrero, ¿no? Porque voy a tomar decisiones que quizá no a todos le van a gustar, pero yo no me apego al resultado que eso pueda tener. ¿Por qué? Porque a veces no les gusta porque a lo mejor es su proyección, a lo mejor es su proceso. Ahora tengo que ser muy consciente también, no se trata de lastimar, no se trata de, pero sí de confrontar. Muchas veces tomas esa figura del padre dentro de ese espacio y es importante también invitar a la confrontación y saberla llevar y no apegarte a ese resultado. Y de otra forma dicha, tú vas a llevar este espacio, tú vas a caminarlo, tú vas a hacer lo que esté en tus manos desde el corazón hacer. Pero fuera de ese espacio, también cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nosotros mismos y no por eso vas a cargar. Entonces te desapegas de ese resultado. ¿Sí? Ojo, y eso no significa que no me hago responsable, ¿eh? O sea, si necesita ese hombre apoyo, ahí estás para él. ¿Sí? Pero tú abres la puerta. Ejemplo, este hombre se compromete a hacer ejercicio, ¿no? Acuerdos básicos. Me doy cuenta que mi cuerpo físico, tengo un tema con mi cuerpo físico, me quiero comprometer a hacer ejercicio y voy a comprometerme a caminar 15 minutos al día. Va. Tampoco es tu trabajo estar ahí viendo a ver si ese hombre está haciéndolo. ¿Sí? Sí acompañarlo. Y de repente sí hacer una llamada, mandar un mensaje. Pero no apegarme a si lo hace o no lo hace. Y si no lo hace, híjole, no lo hice bien. No me apego al resultado. ¿Sí? Quizá vas a dar palabras que hay hombres que no van a creer o no van a resonar con lo que tú dices. Y está bien. Es parte de esto. Desapegarnos al resultado. No buscar la validación, la palomita de todos. No necesariamente vamos a caerle bien a todos. No todos van a resonar con nosotros. ¿Sí?
Se sostiene a sí mismo, la capacidad de sostenerme a mí mismo y por ende puedo sostener mi entorno. ¿Cómo voy a sostener un grupo de hombres si no me puedo sostener a mí mismo y no puedo sostener mi familia? Y sostener no me refiero a algo económico, me refiero a mucho más que eso, es sostener esta parte emocional, sostener este mundo de las historias, sostener los procesos, sostener todo lo que está pasando en ese lugar. Si no lo puedo hacer para mí y no lo puedo hacer para mi familia, ¿cómo lo voy a hacer con otros hombres? Es importante, ¿sí? Entonces, ¿qué hace a un facilitador? Un facilitador efectivo, ¿no? Y eso es en base a mi camino, mi experiencia y conociendo un montón de facilitadores en todo el mundo. Uno, crecimiento personal. Estás trabajando en ti constantemente. Tienes tus herramientas, ¿sí? Es herramientas que puedes compartir, ¿sí? Tienes ese conocimiento sobre las energías arquetípicas masculinas. Tienes esa sabiduría, no solamente desde la información, sino también de tu trabajo personal. Nuevamente, el libro va a venir en la descripción. Capacidad de comunicarte de forma clara y directa, ¿no? ¿Cómo te comunicas? ¿Disfrazas cosas para decir algo? ¿O dices las cosas en la verdad? ¿Sí? Porque hoy en día se habla mucho mi verdad. Y para mí la verdad es verdad. Punto. Mi verdad es mis creencias. Mi verdad es lo que siento. Pero eso que se diga como es. Siento esto y creo esto. Pero la verdad para mí es una y lo que tenemos son perspectivas sobre esa verdad. Si es la capacidad de ser directo con tu comunicación y decir la verdad es libertad. El fuego quema, la tierra nutre, el sol brilla, soy humano. Es verdad. Esa no es mi verdad. Empecemos a comunicar las cosas. Y sí, necesito hablar de mis creencias y mis sentimientos sobre algo que sea dicho como es. Yo creo, y esta es mi creencia, y me hago cargo, es esta. Para saber comunicarte. La verdad la conocemos, aunque a veces duele. Pero la verdad es. Interrupción consciente y silencio es bien importante. Es importante a veces interrumpir, entrar en momentos de silencio. Interrumpir, por ejemplo, si hay un hermano que está omitiendo un juicio o está rompiendo un acuerdo. Hey, hermano, tenemos acuerdos. Y este es uno de ellos. Y se está rompiendo. Se me fue la palabra. Se está rompiendo. Pum. Autogestión emocional, mi capacidad de regresar a mi centro, a mi espacio. ¿Por qué? Porque va a haber historias que te van a pegar, va a haber historias que te van a resonar, va a haber historias que vas a sentir y sobre todo si eres una persona capaz de conectarte con ese hombre desde ese lugar empático, te va a pegar. Y necesitas tener la capacidad de reconocerte y decir y entrar en tu centro. Yo por eso no hago estos espacios solo. Conozco mis límites. Y siempre hay hombres que nos acompañamos facilitando. Hay que estar preparados. Si yo de repente, pum, me pega algo, tener ese apoyo y ese respaldo donde otro hombre también pueda entrar, apoyar y acompañar, ¿no? Observación, presencia, 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 observando, escuchando, sintiendo, acompañando, presencia, estoy ahí. Si voy a entrar a ese espacio y hay algo afuera que me incomoda, platícalo con otro hombre que te está ayudando a llevar este espacio y libéralo
antes de entrar a este espacio, libera cualquier carga, porque deja todo listo para que cuando estés ahí, estés ahí. Desapegándote de lo que pueda pasar afuera. Cuando estás en ese círculo, estás presente. Con responsabilidad. Porque también estás ahí y eres responsable de un grupo de hombres. Es vital. Verificación y clarificación. Si no entendiste algo de lo que te compartió un hermano, verifica, pregunta, hermano, ¿entendí bien? Hermano, ¿podría ser más específico? Hermano, escuché que tu padre abandonó cuando tú tenías esta edad. Verifica, clarifica y sobre todo preguntas poderosas y la capacidad de tomar retroalimentación, porque es donde empieza la curiosidad y ahí es donde vamos a preguntar. Hermano, cuéntame un poco más de tu historia. ¿Cómo te hace sentir eso, hermano? ¿Qué está presente en ti? Hmm. Ahora, reconoce tus límites, ¿sí? Y más si estás iniciando y si no tienes una preparación, reconoce qué tan profundo puedes llegar. Porque si empiezas a escarbar con esas preguntas, vas a llegar a una profundidad. Tienes que tener la confianza y lo necesario para sostener el proceso de ese hombre, porque pueden brotar emociones y procesos fuertes y tienes que tener la capacidad no solamente de llegar a ese lugar, sino de llevarlo, atravesarlo y reintegrarlo. Vaya que he aprendido yo eso. Entonces, sé consciente y responsable hasta dónde puedes llegar con otro hombre. Y ahí vas a saber hasta dónde vas a preguntar. Que vas a preguntar con curiosidad, pero para que ese hombre vea y se dé cuenta, se haga consciente. Y eso va a hacer que broten emociones. Y existen muchas formas de prepararte, diferentes prácticas, ¿no? Eh, para saber cómo llevar estos procesos, ¿no? Entonces es bien importante, ¿no? Estar informados con procesos de trauma, psicología, hay diferentes tipos de terapias, ¿no? Gestal, transpersonal. eh, También los abuelos y en el conocimiento antiguo hay conocimiento para llevar procesos, pero hay que tener la responsabilidad de este trabajo, ¿no? Yo digo que es importante para llevar a ese hombre, y esa es mi perspectiva y es lo que yo creo, ¿eh? Yo creo que vas a llevar a un hombre hasta donde tú has podido llegar, ¿no? Entonces eso es importante y hasta donde tú te sientes seguro también. Porque no queremos dejar ese espacio abierto, porque eso puede tener consecuencias también. Entonces, ¿a dónde te van a llevar estos círculos? A una conexión en la hermandad. Empecé estos espacios solo, sin muchos amigos. Y hoy, ve, qué chido, tengo un buen de hermanos en todos lados. Y eso está padrísimo porque también comparten, aquí en mi casa se han quedado muchos otros hermanos, compartimos en familia, creamos comunidad, creamos hermandad, autoconocimiento. Te va a llevar a un profundo conocimiento. Yo cuando creía a través de, ay, no, es que yo ya caminé esto, y yo ya leí esto, y yo ya sé esto. Puta madre, no sé nada. Y cada vez descubro cosas más en mí. Y cada vez también me lleva al otro punto de sanarme. Todavía sigo en ese proceso. Encarnar una masculinidad consciente. ¿Qué? Soy esta conciencia habitando en un cuerpo que es de hombre, que es masculino. Ok, ya lo vi. Ahora me hago cargo y lo encarno, este cuerpo masculino, y empiezo a explorar qué significa. Conectar con tu esencia y con tu propósito.
pero no con un propósito individual de decir, es que este es mi propósito. No, con un propósito más grande que nosotros. Porque, ok, tu propósito, ¿cómo ese se imprime en tu familia? ¿Cómo ese se imprime también en tu comunidad? ¿Cómo eso se imprime al colectivo? Y bien importante reclamar tu poder, hermano, porque somos hombres, somos grandes hombres, somos sagrados, el masculino es sagrado. Dejar de llamarlo masculinidad tóxica. La masculinidad es. Tóxicos son las conductas. El masculino es mucho más que lo que se le dijo que era. Mucho más que un proveedor. Mucho más que se dice que es un tirano. Sí, se han tomado decisiones incorrectas, pero no desde el sagrado masculino, desde el masculino real, sino desde un masculino distorsionado, desde conductas tóxicas, desde la búsqueda del poder. Pero ser hombre está bien. Y hay que soltar esa culpa de ser hombre y reclamar nuestro poder para ser esos hombres que hacemos lo correcto, que escuchamos, que sostenemos, que protegemos, que acompañamos, que proveemos, pero no solamente económicamente. Amor. Y desde ese amor entonces comparte todo, lo económico, lo que sea. Regresar a sentirnos útiles, regresar a sentirnos que valemos. Que estoy aquí para sumar. Y no solamente para mí mismo, sino para un bien común, haciendo lo correcto. ¿Cómo empezar, hermano? Te platico mi historia. Yo empecé con otros 3 hombres haciendo todos los viernes, los miércoles en la mañana, haciendo sesiones de Zoom. Grandes hermanos, grandes hombres también. De ahí empecé a prepararme, de ahí empecé a darme cuenta que había un trabajo que necesitaba hacer en mi masculinidad. Empecé primero con mi propio trabajo, empecé yo primero a encarnar esas cualidades, empecé yo primero a reconocerme y después empecé a abrir estos espacios, ¿no? Estos espacios, eh, mi sugerencia es, haz un círculo con tus amigos, con tus hermanos, con gente en tu comunidad, júntense a hablar, júntense a compartir, júntense a expresarse. No tiene que ser un evento de un día o 2 días para arrancar, puede ser un espacio de 2 horas, de 3 horas, para que tú mismo empieces a reconocerte a ti y empezar a reconocer a otros hombres y empezar a relacionar esos arquetipos masculinos en los demás, en ti. Ok, estoy entendiendo, me estoy dando cuenta. Wow, y entonces ahí vas llevando el espacio, ¿no? Siempre siendo muy claros, siempre dejando los acuerdos claros desde el principio, ¿no? Es un espacio confidencial, un espacio de escucha, sin juicio, de honestidad, de aceptación. Y ya las herramientas que tú quieras imprimirlo, si lo quieres llevar desde el lado de coaching, desde el lado de psicología, desde el lado de ceremonia, eso ya es tu decisión. Sí, ahora estos espacios también los puedes hacer en tu trabajo. Si eres un líder de empresas, lo puedes hacer. Si eres dueño de un negocio, lo puedes hacer también ahí para la gente con la que estás. Porque al final, si tú estás buscando una sensación de servicio, tú como un hombre, como un empresario, como alguien que es responsable de muchas personas, esta herramienta te va a servir. Y te va a servir muchísimo también para todo tu proceso y para todo tu camino, hermano. Para tu familia, para tus relaciones. Y sobre todo para conectar con un propósito más allá, porque quizá podemos tener la parte financiera resuelta, pero quizá hay algo más que falta. ¿Cómo conectamos con eso algo más? ¿Cómo disfrutamos de eso que ya tenemos? Y si esa parte financiera no está presente ahorita en tu camino, hermano, ¿cómo empiezo a trabajarlo? También. A reclamar mi poder
quitarme esas creencias que me limitan también, no poder estar en esa abundancia. ¿Sí? Y puede ser más difícil para unos, para otros, dependiendo de dónde vivas y dónde te encuentres, ¿no? Pero la información, el autoconocimiento, el trabajo en ti mismo te va a llevar a algún punto. Y eso es importante, simplemente empezar con una intención. Tengo la intención de hacerlo. La intención. Porque esa intención, mi intención es esta, y luego esa intención te va a llevar a otra y a otra, pero eso te va a dar al primer paso y luego otro paso y luego otro paso. ¿Sí? Importante para los hombres que les gustaría profundizar en este trabajo, si quieren entrar de lleno a esto, si quieren realmente decir, ¿sabes qué? Yo quiero empezar, yo quiero encarnar este hombre, yo quiero saber en dónde estoy, quiero conectar con ese propósito, con ese servicio, quiero profundizar más en el tema de los círculos, porque me interesa, porque también es algo que puede sumar en mi camino para mi propio crecimiento, ya sea que tú te quieras dedicar a facilitar y si no te quieres dedicar a facilitar, simplemente tú que ya tienes tu empresa o tienes tu fuente de ingresos y quieres hacerlo por servir o lo quieres hacer para la gente que trabaja contigo. Aquí está este espacio. Es un programa que se llama Los Cuatro Rumbos al reencuentro con el hombre medicina. Hombre, soy hombre. Y en mí hay medicina. ¿Cómo conecto con esa medicina? Reconociendo en dónde estoy para saber a dónde voy. Atravesando diferentes caminos desde reconocer la sabiduría en mí, desde regenerar todo eso que está ahí, que ya no sirve, todos esos obstáculos, todas esas limitaciones, trabajar con los arquetipos masculinos, trabajar desde el servicio como un guía, como un líder también, morir y renacer y sobre todo tener más profundidad en el conocimiento de estos espacios en base a mi experiencia y algo que funciona porque ha funcionado desde los años 70 y ha salvado la vida de muchos hombres. Entonces, hermano, si esto es para ti, abajo también de la descripción, aparte del libro, voy a dejar una liga a mi calendario, donde puedes agendar una sesión conmigo de 30 minutos para tener claridad si esto es para ti, ¿no? Si tienes ahorita esa espinita, si tienes esa estabilidad financiera y dices, ¿sabes qué? Me falta algo. Hay algo que me falta y que no está cuadrando y quiero servir más. O esto a lo que me dedico ya no es suficiente para mí, quiero otra cosa. Ahí está. Y si no estás en ese espacio de estabilidad financiera, hermano, te invito a revisar todo el contenido, ¿sí? Y si vas a agendar una cita, yo te pediría, por favor, que primero me mandes un correo electrónico para aplicar también para una opción de beca para este programa, ¿sí? Explicando tu caso, ¿sí? Entonces, hermano, esta es mi invitación. Mi invitación es sumarte a este movimiento por ti, por tu familia, por nuestras comunidades, pero lo más importante para ti, para que vivas esa plenitud, para que conectes con ese propósito más profundo, para que conectes con tu medicina, para que conectes con tu corazón. Dicho esto, hermano, bendiciones, espero que esto haya sido de tu agrado, un honor y seguimos caminando y vamos a seguir compartiendo más material. Bendiciones y en tu camino para ti y para toda tu familia, hermano. Ajo.